Será terrible por las 7:50. Recuerden que en redes nos encuentran como La Venganza Radio. Hablaremos esta noche de un escritor y de su novia, de Juan Ramón Jiménez y de Zenobia Camprubí. Vamos a empezar por ella, por Zenobia. Nació en Malgrat de Mar, cerca de Barcelona, en 1887. Digamos que desde su nacimiento y más o menos hasta 1910, cuando decidió instalarse en España, Zenobia iba y venía entre Estados Unidos, Puerto Rico, Barcelona, Madrid. Sabía inglés y francés. En España la llamaban la americanita. Bueno, era muy linda, muy culta, muy desenvuelta, escribía cuentos. Ya a los 13 años había formado una especie de sociedad de caridad con unas amigas que se llamaba Las Abejas Industriosas. Lindo nombre para una organización de caridad. Allá por 1913, Zenobia mantenía una relación epistolar con un pretendiente norteamericano que se llamaba Henry Shattuck. Bueno, y el tipo parece que iba a ir a España en mayo de aquel año de 1913, para discutir detalles de un posible matrimonio. Pero se siguieron escribiendo mucho y también por carta se produjo la ruptura definitiva de la relación. La mina le dijo, querido Henry, no te quiero más. Zenobia empezó a participar de una vida más bohemia en Madrid. Dice que asistía a numerosas conferencias, no veo que puede haber de bohemio. Sí, a menos que fueran a las 2 de la mañana. Bueno, siempre acompañada de un matrimonio de norteamericanos, los Vine. Bueno, este matrimonio organizaba fiestas en su casa y en una de esas fiestas escuchó hablar de un arisco y extraño poeta que era huésped eventual de aquella residencia y que siempre se quejaba del ruido. Pero también le dijeron a Zenobia que aquel poeta, que era vecino, ¿no? Sí. Pegaba el oído a la pared cuando oía su risa y su voz, la risa de Zenobia. Bueno, hasta que al final Zenobia conoció a Juan Ramón Jiménez, que era el poeta, en una conferencia. Él tenía 31 años y ella 25, así que eran, curiosamente, coetáneos, ¿no? Sí, claro. Parece que era una presentación de un libro de Juan Ramón Jiménez, La soledad sonora. Juan Ramón Jiménez es el autor de Platero. Sí, Platero y yo estaba, sí, claro. Bueno, al terminar la charla, él se acercó y le dijo cosas que no sabemos, imagínense, ¿no? Pero sí sabemos que Zenobia se retiró contenta y con los datos del escritor en el bolsillo. No sé si está muy bien dicho. Me retiré con sus datos en el bolsillo. Parece que Jiménez venía un poco a los tropezones con las damas. Había tenido algunas aventuras escandalosas. Cuentan que había seducido a la mujer del psiquiatra Jean Lalande, que era el que lo atendía. Pero eso es el colmo. Eso es un falta de códigos, como paciente. Sí. Falta de códigos. Ya que usted se acaba de sorprender, también sedujo a 3 monjas novicias del Sanatorio del Rosario, donde también lo habían internado. Si no solo eran 3 monjas, sino que era un lugar donde lo habían internado a él. Le interesaban, parece, las figuritas así difíciles. Sí. Bueno, Jiménez estaba enamorado de Zenobia, pero ella por unos cuantos meses no le dio bolilla. No quería casarse con un español. Eso es discriminación. Bueno, sí, claro que sí. Bien. Además le parecía que él era raro y triste. Bueno, y él, mientras le mandaba cientos de cartas, que según parece eran un catálogo de trucos sentimentales, esperaba los resultados. Cuentan que le ofrecía creer en Dios
si ella correspondía a su amor, y se hacía el pobre diablo para despertar en Zenobia la necesidad de acudir en su ayuda. Eso es una manipulación. y da muchos resultados. Sí, bueno, sí. Ese es el Para pobrecito. algunas personas como yo, es el único recurso posible. Bueno, sí, pero hay que ver. Siendo que como soy verdaderamente un pobre diablo, No, bueno. es de lo único que puedo presumir Sí, con bueno. precisión. En diciembre de 1915, Zenobia y su mamá se embarcaron rumbo a New York para evitar justamente las relaciones de Zenobia con el poeta. Esta fue una iniciativa de la vieja, ¿no? La vieja parece que no se lo tragaba a Juan Ramón Jiménez. Pero Jiménez decidió seguirlas. Y el 12 de febrero de 1916 llegó a Nueva York. Zenobia quedó encantada con el gesto, le gustó el gesto. Ah, dice la tipa. Sí, Me mirá. vino a seguir a Nueva York. Eso Sí. también da mucho Sí, resultado. ¿qué le parece? claro. Es más difícil que hacerse el pobre diablo. Más Sí, vale. sí, más Y caro. más costoso. Sí. Y más arriesgado porque se juega un montón de dinero en el viaje y no sabe si Sí. lo va a recuperar. Sí, sí, yo alguna vez hice un viaje también por una mujer. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero huyendo o siguiendo? Sí. En los dos Yo sentidos. dos viajes. Sí, sí. Pero viaje largo y Es un viaje largo. de un país a otro. De un país a otro. Ah, bueno. Y me fue mejor cuando me hacía el pobre diablo. Está muy bien. Bueno, muy bien. Llegó Jiménez a Nueva York y le debe haber caído muy bien el gesto a Zenobia, porque el 2 de marzo se casaron. Bárbaro. Bien. Y él Le llegó salió- el 12 de febrero. Pero qué rápido. Escúcheme, muy rápido. Ah, le salió Para mí bárbaro. se casaron de apuro. No. Discúlpeme. Qué curioso, el 2 de marzo es el día que se casaron mis padres. Ah, mire usted. Bueno, sin saber, porque a lo mejor de haberlo sabido hubieran cambiado la fecha. No, quizás sabían y por Que eso. era la se casaron. fecha de casamiento de Juan Ramón Jiménez. Bueno, se casaron en New York y se embarcaron muy pronto también en el buque Montevideo, Mire. acompañados por la mamá, doña Isabel, ¿no? Con destino a España. La relación resultó un poquito extraña porque él necesitaba a su mujer de un modo abrumador. Él era un tipo que tenía sus cosas, ¿no? Ya había estado a los 19 años en un centro psiquiátrico. El papá falleció súbitamente y parece que él nunca se repuso del todo. Era hipocondríaco, le parecía que estaba agonizando, no comía, no se lavaba, no hacía planes para el día siguiente porque pensaba que ya había fallecido o que ya habría fallecido. Claro. Calculo yo Claro. que esa era la idea, ¿no? Bueno, cuando le decían hasta mañana, solía responder mañana. ¿Y dónde estaré yo mañana? Bueno, como esos que te dicen si Dios quiere. Si Dios Sí. quiere. Bueno, también. Si Dios quiere la Virgen. Bueno, estaba lleno de manías, juntaba diarios, que no los tiraba, y los guardaba. En defensa de Juan Ramón Jiménez contra la angustia, estaba el trabajo. Lo que lo ponía bien, quiero decir, Escribir. era escribir una producción literaria obsesiva y también le hacía bien el amor que sentía que había conseguido de Zenobia. Ella lo ayudaba, copiaba, pasaba limpio sus poemas o los capítulos de las novelas, traducía no solo a él a otros idiomas, sino que fue la más importante traductora al español de la literatura de Rabindranath Tagore, Ah, un hombre que estuvo mucho tiempo aquí, o muchas veces aquí en la Sí, Argentina, el amigo de Victorio Campo. De Victoria Ah, Campo, tiene bueno, razón, ahí sí. está. Juan Ramón Jiménez y Zenobia se pelearon muy feo
mientras trabajaban en la traducción de La Luna Nueva de Tagore, ¿no? Y la traducción se atrasó y no llegaban para cumplir con el editor. A modo de compensación, Jiménez le dio al editor unos papeles que tenía guardados por ahí con estampas juveniles de su vida en Moguer, donde había crecido. Y eso era Platero y yo. Ah, Platero y yo, nada menos. Zenobia tenía tiempo también para fundar en Madrid la Enfermera a Domicilio, otra asociación de ayuda, etcétera, ¿no? En los veranos viajaban a Granada y pasaban las vacaciones con García Lorca. Ah, mira. Nosotros estuvimos en Granada y pasamos por la casa de García Lorca, que queda un poco retirada. Granada en verano debe ser caluroso. Sí, sí, claro. Sí. Y se juntaban a pasar el rato también con su amigo Miguel de Unamuno en Salamanca. mire. Qué linda vida, ¿eh? Pero no tenían plata. En Madrid vivían en un modesto cuarto de hotel que se iba llenando con los diarios que juntaba Jiménez. Parece que guardaba nada más que la página de crítica literaria y el resto lo rompían papelitos chiquitos. Bueno, era un tipo muy seductor, parece. A comienzos de los años 30, una amiga de Zenobia se enamoró de él. Acá se está complicando la historia. Pero todo terminó mal. Se llamaba Marga Gil Roesset y era escultora. Hizo el busto de Jiménez. No Jiménez, No, No, señor, no, al no, revés. el busto Sí, de bueno. Marga. Le declaró su amor y quedó pendiente, como ella decía, de su actitud distante, de su palabra sabia, de su voz de plata. Y el poeta la rechazó. Tomá. Marga, y aquí viene lo malo, se pegó un tiro. Bueno. Y Jiménez llegó justo cuando la escultora moría. El peor momento. Le pasaban demasiadas cosas, Sí. me parece, ¿no? Cuando empezaba la guerra civil, Zenobia lo sacó de España. Eran republicanos ellos, ¿no? Y se fueron a Cuba y empezó un exilio que duró para siempre. En el inicio de aquel exilio americano, Jiménez tuvo delirios paranoicos. En La Habana se metió en una habitación y no quería escuchar ningún ruido o movimiento. Así escribía, ¿no? Con el sol caribeño fuera y un calor sofocante, y él adentro a oscuras con una lámpara de queroseno. Estuvieron en Florida, en Estados Unidos. Ahí estuvo internado también unos meses. En 1942 se fueron a Washington y fueron contratados para dar clases por la Universidad de Maryland. También en el año 46 estuvo hospitalizado ya 8 meses a causa de un nuevo episodio depresivo, pero salió entero. Y atención, en 1948 Juan Ramón y Zenobia se embarcaron hacia Argentina y Uruguay. Fueron invitados por la revista Los Andes de Buenos Aires a dar una serie de conferencias. ¿Quién dirigía la revista? Borges. Ajá. Borges dirigía la revista. El viaje se amplió más de 3 meses, dieron 12 conferencias. Y no se imaginaron nunca el recibimiento tan formidable que le iban a brindar en Argentina. Desde 1939, Platero y yo, que iba ya por la 13ª edición, fue objeto de una decisión oficial a partir de la cual Lo utilizaron aquel en las libro escuelas. empezó a sonar en las aulas del Claro. país. Millones de chicos que no tenían libros en su casa Sí. tuvieron el de Juan Ramón Jiménez como primer libro, ¿no? Bueno. Y muchas casas tenían un solo libro y era ese, ¿no? Platero y yo.
Platero es pequeño, peludo y suave. Decíamos nosotros en el colegio. Sí, señor. Bueno, cuando lo leíamos. Y no nos parecía muy bien. Bueno, en aquel viaje Juan Ramón Jiménez y Zenobia coleccionaron los nombres y los trabajos de varios poetas, conocidos o no, de los que querían hacer una selección para publicarlo en una antología de lo que él mismo llamó Poesía Escondida de Argentina y Uruguay. Después regresaron a Estados Unidos y siguió con el intento de llamar la atención sobre algunas poetas argentinas y uruguayas. Y bueno, le gustaban mucho, pero mucho, Idea Vilariño, mirá vos, Idea Vilariño. Yo tuve un pequeño contacto con Idea Vilariño gracias a Enrique Strásula, que era oyente de este programa, un gran escritor uruguayo, que había sido también embajador del Uruguay en Cuba y que vino muchas veces a esta casa a hablar de tango y de Rolón. Bueno. Le gustaban también Macedonio Fernández, Juan Rodolfo Welcock. Sí. Después se fueron a vivir a Puerto Rico para dar clases en una universidad. Y aquí pasa algo raro. Se enferma ella y tiene que viajar a Boston porque era un cáncer de útero. En 1954 se instalaron de nuevo en Puerto Rico porque Juan Ramón no soportaba la vida en los Estados Unidos. Y bueno, pero muy poco después reapareció el cáncer. Ella fue otra vez a Boston para confirmar que le quedaba muy poco. Y aunque él se había pasado la vida creyendo que se iba a morir en cualquier momento, claro, en realidad la que murió fue ella, ¿no? Y en 1956 ella volvió de Boston, donde estaban tratándola para morir, junto a él, ¿no? En Puerto Rico. Bueno, justo en ese momento se enteraron por unos periodistas suecos de que le iban a dar el premio Nobel a Juan Ramón Jiménez. Y enterados estos periodistas de la situación, así que ella se moría y que ella era su musa, de las dos cosas, hicieron gestiones para que se adelantara la entrega del premio para que él lo recibiera antes de que Zenobia se muriera. Cuando ella se enteró de la noticia, ya no podía hablar. Susurró una canción de cuna y al día siguiente murió. Y ahí se quedó Juan Ramón Jiménez con su premio Nobel, espantado y enloqueció de dolor. Todo el trabajo que Zenobia había hecho ordenando sabiamente la obra de su marido poeta se vino abajo cuando él tiró todo al diablo. Directamente. Tiró todo el material que tenía, los pisoteó una tarde entera. Muerta Zenobia ya no le interesaba nada de sí. Y cayó en un silencio literario absoluto. No volvió a escribir nunca más. Pero bueno, murió muy poco después, en 1958, a los 76. Sus restos están en España, creo que junto a los de Zenobia, ¿no? Los trasladaron desde Puerto Rico a España, en Moguer, en Huelva, donde él había nacido. Ahí está. Triste historia, ¿no? La de Juan. No sé si triste. No, bueno. Después de todo, una linda historia. Todas terminan una igual. vida larga, Sí. llena de
inconvenientes, pero también llena de felicidad, de buena literatura y de buen amor. ¿Qué Y más de amor, Sí, y de claro, amor. y de Ya amor. bastante, Y de ya amor. está. Bien. ¿Con qué podemos ilustrar esta historia? Un tango favorito de este programa es el tango Sin ella. Claro. Claro. Lo ponemos siempre porque nos gusta y esta vez porque tiene que ver con el final de Juan Ramón Jiménez sin su Zenobia. Canta Charlo, el autor de este estupendo tango.